Mi esposa y yo compramos una casa de campo para que nuestros hijos pasaran más tiempo en la naturaleza. Lo último en lo que podría haber pensado es en encontrar condones usados en nuestro cubo de basura. Me llamo Kevin. Tengo 42 años. Rachel es mi esposa. Ella tiene 39. Hemos estado juntos más de 15 años y casados 11. Tenemos dos hijos. Una hija llamada Lily, que tiene 10 años, y un hijo llamado Josh, que tiene 7. No llamaría a nuestra vida perfecta, pero era estable. Yo ganaba bien. Vivíamos en las afueras, en una acogedora casa de 2 pisos. Los niños estudiaban en una buena escuela. Teníamos un subfamiliar y un perrito llamado Rocky. Todo parecía ir como debía. Aproximadamente 2 meses antes de que todo se viniera abajo, Rachel comenzó a hablar sobre una casa de campo. Desde el principio, ella estaba obsesionada con esta idea. Decía que los niños necesitaban más contacto con la naturaleza. Necesitábamos un lugar donde toda la familia pudiera pasar tiempo durante las vacaciones de verano, reunirse para barbacoas, organizar noches familiares. La idea me pareció razonable. Y debo admitir que yo también me imaginaba asando hamburguesas en la parrilla, mientras los niños corrían por el césped, y Rachel leía un libro en la hamaca, con una copa de vino. Casi, de inmediato estuve de acuerdo. Encontramos una cabaña adecuada a solo 1 hora de la ciudad. Antigua, pero acogedora. Un gran terreno, un jardín con manzanos y incluso un cenador y una parrilla propios. La compramos rápidamente, con el dinero en efectivo que habíamos ahorrado antes. Rachel estaba encantada. Inmediatamente se puso a equipar la casa. Me llevaba de compras, para comprar manteles, cojines, lámparas, guirnaldas. Parecía cobrar vida con cada nueva decoración. Las primeras semanas íbamos allí toda la familia. Los niños disfrutaban de los columpios y de los nuevos amigos del vecindario. Yo cortaba el césped y pintaba la cerca. Rachel asaba maíz y carne al fuego abierto. Pero con el tiempo comencé a quedarme en casa con más frecuencia, ya sea por trabajo o simplemente por cansancio. Y Rachel con los niños cada vez más a menudo se iba allí sin mí. Y eso no me parecía extraño. Todavía no. Ella decía que así descansábamos. Aire, silencio, los niños al aire libre. Todo estaba perfecto. Y yo solo sonreía. La amaba mucho y confiaba en ella. Estuvimos juntos tantos años, pasamos por crisis, hipoteca, noches sin dormir con los bebés, incluso una operación en mi rodilla. Éramos verdaderos compañeros. Creía que nada podría tambalearnos. Y ahora a menudo pienso, tal vez ya entonces sentía cómo en nuestra fortaleza comenzaba a crecer una grieta. Pero, para ser honesto, no quería admitirlo. Y como un mes después de comprar la casa de campo, comencé a notar pequeños detalles. Nada ruidoso, nada directo. Simplemente, algo empezó a cambiar. Ella comenzó a quedarse allí más a menudo con los niños, a veces incluso entre semana. Decía que, para los niños, era mucho mejor allí que en la ciudad. Antes me pedía que fuera al menos los fines de semana, pero ahora cada vez menos. Una vez incluso me ofrecía pasar por allí, a lo que ella respondió inesperadamente que tal vez la próxima vez, ya que había quedado con una amiga para sentarnos juntas junto al fuego con un par de copas de vino. Al principio no le di importancia. Pensé, está bien que charlen y se distraigan. Todos somos adultos, todos tenemos nuestro espacio personal. Pero luego empezaron a surgir detalles. Por ejemplo, una vez noté un encendedor ajeno en su bolso. Rachel no fuma, sus amigas tampoco. Le pregunté al respecto, pero ella solo respondió con indiferencia que probablemente se quedó después de que los invitados se fueron, cuando todos asaron malvaviscos juntos. De nuevo, en ese momento no le di importancia.
Todavía recuerdo el color de ese encendedor, verde oscuro, con desgastes. Claramente no era nuevo. Otra situación. Una vez le pregunté a Lily con quién estuvieron en la casa de campo la última vez, a lo que ella respondió que con mamá estaba el tío Tom. Tom es nuestro vecino, vive en la casa, al lado de nuestra casa de campo. Tiene alrededor de 45 años y ya se ha divorciado varias veces, y el último divorcio fue hace un par de años. Siempre parecía amigable, pero me inquietó como Lily dijo que mamá estaba con el tío Tom y que charlaron durante mucho tiempo. Josh y yo ya nos íbamos a dormir y ellos seguían sentados en la terraza. Entonces le pregunté a Rachel al día siguiente si realmente había estado con su amiga, si todo había sido así. Pero Rachel dudó y luego respondió que sí, que su amiga estuvo, que realmente estuvieron juntas y bebieron vino. Luego ella se fue y nuestro vecino, Tom, vino. Solo, charlamos un poco. Entonces no quise continuar la conversación. Un día ella regresó a casa y se fue directamente a la ducha. Por mucho tiempo, tiempo. Luego salió con una bata, con el cabello mojado y estaba extremadamente tensa. Fue entonces cuando noté un rasguño rojizo en su cuello. De nuevo, ella simplemente se encogió de hombros y dijo que fue nuestro Rocky, quien la rozó con la pata cuando la abrazó. Aunque yo conocía a ese perro. Ha estado con nosotros toda la vida. Rocky nunca pone sus patas en el cuello de nadie. Él nunca ha arañado a nadie. Y aún así, no dije nada. Lo tragué, una vez más. Simplemente la amaba mucho, porque no quería ser quien hace escenas de celos, sin motivo alguno, porque creía que nosotros todavía éramos nosotros, y no cada uno por su cuenta, pero ese nosotros poco a poco se estaba convirtiendo en ella y yo, y en algún momento me di cuenta, pronto sucederá algo que lo romperá todo definitivamente. En ese momento aún no sabía que estaría en la casa de campo, sin planearlo, que vería algo que nunca debería haber visto. Pero ya sentía que algo no iba bien. Dentro de mí, como si se hubiera activado un viejo instinto olvidado que decía, no confíes en nadie, solo observa con más atención. Todo sucedió completamente por casualidad. Ese día terminé mis asuntos antes de lo planeado, y decidí que debía pasar por la casa de campo de mis seres queridos. Nada presagiaba problemas, simplemente surgió esa sensación de que debía ir allí. No llamé a Rachel. Quería dar una sorpresa, llevar helado a los niños y, simplemente, pasar una tranquila tarde al aire libre. Cuando llegué, de inmediato me inquietó el silencio. Las puertas estaban mal cerradas. En el porche había un par de copas, una aún con restos de vino blanco. Me quedé inmóvil, mirándolas. Algo dentro de mí se contrajo bruscamente. Tomé las bolsas, caminé por el sendero, miré por la ventana, pero la casa estaba vacía, al menos a primera vista. Luego vi la mesa puesta en la terraza, queso, frutas, una botella de vino, velas. No había ni un solo objeto infantil, ni juguetes, ni vasitos, ni rastros de que nuestros hijos hubieran estado corriendo por aquí recientemente. Solo 2 copas y 2 platos. Entonces, solo tengo una pregunta. ¿Dónde han estado todo este tiempo? Pero pronto obtendré una respuesta. Todavía esperaba que me estuviera imaginando cosas, que Rachel saldría en cualquier momento, y diría que algún vecino había pasado por una copa de vino, pero el corazón ya latía en mi garganta.
Dejando las bolsas en la puerta, rodeé la casa y miré por la ventana desde el lado de la cocina. Estaba vacío, demasiado vacío. Abrí la puerta con mi llave y de inmediato sentí un aire diferente, no como de costumbre. Algo colgaba en él, algo pesado. Di un par de pasos hacia adentro y, casi automáticamente, pasando junto al cubo de basura en la cocina, noté que la bolsa no estaba atada. Parecía una nimiedad, pero fue precisamente eso lo que me hizo detenerme. Abrí la tapa y entre las cáscaras de naranja y una botella vacía había 2 condones usados. El paquete de ellos también estaba allí. Miré y dejé de entender. Rachel y yo nunca usábamos condones, pero estos 2 estaban aquí por alguna razón. Una tormenta comenzó a girar en mi cabeza. Me moví lentamente hacia el dormitorio, el que habíamos convertido en habitación de invitados. Los niños y yo dormíamos arriba. Esta habitación casi no se usaba. La puerta estaba cerrada, pero desde dentro se escuchaban gemidos ahogados. Al principio pensé que me equivocaba, que tal vez era música, tal vez una película, pero eran sonidos reales, apagados, inseguros, pero reconocibles. Me quedé paralizado frente a la puerta. Sentí una presión en el pecho, como si el aire hubiera desaparecido. No podía creerlo, pero ya lo sabía. Lentamente, tratando de no hacer ruido, presioné la manija. La puerta se abrió. Primero vi oscuridad, luego penumbra. Y en esa penumbra, 2 figuras, mi esposa y Tom, desnudos. Él estaba acostado de espaldas, ella brincaba sobre él. No veía su rostro, solo escuchaba los suaves gemidos femeninos que sonaban al moverse al compás. Me quedé parado como paralizado. Durante unos segundos no pude ni inhalar ni exhalar. Simplemente miraba cómo mi esposa se acostaba con el vecino en nuestra habitación de invitados, en nuestra casa de campo, donde hace apenas una semana asábamos malvaviscos con los niños junto al fuego. No recuerdo cómo empecé a gritar. Solo recuerdo a Tom en pánico apartando a Rachel, cómo ella se levanta, cubriéndose el pecho, intentando decirme algo. Y yo solo grito como un loco. Me desgarro en un grito, en dolor, en un aullido animal, porque me está destrozando por dentro. Lo eché de la casa casi desnudo. Él ni siquiera intentó resistirse. Rachel me gritaba algo mientras me iba. Intentaba agarrarme de las manos, acercarse, justificarse. Pero me solté. No escuchaba nada. Mis oídos zumbaban. Me subí al coche y conduje, sin prestar atención al camino. Solo quería desaparecer. No recuerdo cómo llegué a casa. No recuerdo ni el camino ni los semáforos. Lo único que se mantenía en mi mente era su rostro, deformado por el miedo, la confusión y la vergüenza. No frente a mí, no. Frente a que la atraparon. En casa me senté en el suelo del pasillo, apoyado contra la pared, sosteniendo el teléfono en mis manos. Tenía una neblina en los ojos. El cuerpo parecía entumecido. No comía, no dormía. Solo miraba al vacío. Pasé la primera noche así. La segunda en el coche, en el estacionamiento del supermercado, porque no podía estar en esa casa. Todo me recordaba a ella, incluso el olor de la almohada. La tercera noche alquilé una habitación en un pequeño hotel cerca del trabajo. Allí al menos no había ni su voz, ni su ropa, ni recuerdos. Solo una habitación vacía y una cama, en la que finalmente pude dormir. Rachel escribía mucho. Enormes párrafos, mensajes de voz, fotos. Lloraba y suplicaba. Decía que todo había sido un error, que no era así, que no sabía cómo había sucedido. Envió fotos de los niños donde están sonriendo, riendo, con la nota de que me están esperando, Kevin. Eso me destrozó, pero no respondí.
Simplemente todo murió por dentro. Tomé un día libre en el trabajo. Durante varios días simplemente me senté en la habitación, mirando al techo. A veces intentaba comer, pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos, los veía en nuestra habitación, en nuestra casa de campo, en el lugar donde quería construir recuerdos. Ella construía lujuria. Después de unos días le escribí al abogado una simple frase, que me gustaría discutir el divorcio. Y así comenzó todo. Ese fue mi primer paso. Insoportablemente difícil, pero necesario. Rachel y yo casi no hablábamos. Recogía a los niños cuando ella estaba en el trabajo, los dejaba con la abuela, y no pasaba la noche en casa. Los pequeños estaban confundidos, especialmente el mayor, que no entendía por qué papá ya no dormía en casa. No podía explicarles todo. No podía. Aún no era el momento. A veces iba solo a la casa de campo. Simplemente me paraba en el patio trasero, mirando esa misma terraza, esa mesa. Todavía olía a verano y a traición. Mientras tanto, Rachel comenzó a quemar el teléfono. Escribía a su hermana, a sus amigos, a mi madre. Contó cómo lo lamentaba, cómo perdió el control, cómo Tom se impuso, algo sobre el alcohol, sobre su rudeza, sobre cómo él presionaba. Todo eso sonaba como un balbuceo infantil. No parecía una víctima esa noche. Ella controlaba todo. Y fue entonces, en ese momento, cuando vi cómo se mentía incluso a sí misma, que algo hizo clic en mí, definitivamente. Entendí que no quería, ni podía vivir con esta persona, y que no teníamos nada más que construir juntos. Al séptimo día, escribí que iba a solicitar el divorcio. Eso es todo. Que no me escriba, ni me llame nunca más. Pero después de eso, ella vino a mi hotel, se paró frente a la puerta, golpeó, lloró, gritó. Al parecer, logró obtener la dirección de mi madre. No abrí, no podía, porque si hubiera visto su rostro, todo habría resurgido de nuevo. Todo lo que tanto me esforcé por silenciar. Pensé que finalmente presentaría los documentos y todo terminaría rápidamente, silenciosamente, tranquilamente, casi de manera técnica. Después de todo, no todo era obvio. Cámaras, testigos. Pero me equivoqué. Rachel no tenía intención de dejarme ir así como así. Al principio, ella intentó hacerse la víctima. Cuando llegó la primera carta de mi abogado, ella llamó de inmediato con la voz quebrada, llorando, prometiendo que todo cambiaría, que pasaríamos por esto como una familia. En ese momento no respondí. Y entonces comenzaron nuevas manipulaciones. Decía que los niños no podrían soportar el divorcio, que los estaba abandonando. Escribía que no podría mantener a los niños sola, que yo estaba destruyendo todo lo que habíamos construido juntos. En cada frase había un reproche y ni una gota de arrepentimiento. Solo presión. Cuando comenzó la primera audiencia, entendí hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Llegó con un traje oscuro formal, con un maquillaje apenas visible y los ojos llorosos. Se comportaba con moderación como si yo fuera el que destruyó la familia. Su abogado, desde el principio, construyó la línea de que supuestamente me había distanciado de la familia, que Kevin se había distanciado emocionalmente y no mostraba interés en el matrimonio. Cuando se habló sobre la casa de campo, conté todo. Sobre todo, sobre la terraza, los condones usados que nunca usamos, los gemidos y estar en la misma habitación con un hombre desnudo. Mi voz temblaba, pero seguí contando, bajo juramento, honestamente, hasta el último sonido, incluso sobre cómo los sorprendí.
cómo escuché los gemidos detrás de la puerta, cómo la abrí y los vi. Rachel estaba sentada con el rostro impasible. A veces apretaba los labios, pero no me miraba en absoluto. Cuando terminé fue su turno de justificarse, y entonces la máscara se cayó. En su voz apareció ese mismo tono que escuché en las peleas. Acusador, mordaz, defendiendo mentiras. Ella decía que todo esto era un error, que yo mismo la había alejado, que había mucha presión en el matrimonio, que no éramos felices desde hace tiempo, y que en realidad solo sucedió una vez. Pero yo solo, sonreí con ironía. Una vez, en la casa que compré, una vez. En la cama donde crecieron nuestros hijos, una vez. Mientras yo iba a verla con las compras. En el tribunal observé todo, con extrema atención. La segunda audiencia fue aún peor. Rachel comenzó a insistir en la terapia familiar. Intentó demostrar que estaba solicitando el divorcio en un estado de afecto. Decía que la familia se podía salvar y su abogado insistía en suspender el caso. Pero yo tenía demasiados hechos, demasiado dolor. Proporcioné todo. Incluso logré llegar a un acuerdo con otro vecino. Él pudo testificar. Los vio más de una vez detrás de la cerca, descansando, bebiendo, besándose. Honestamente, quería vengarme mucho y no permitiré que esa maldita mujer me haga parecer culpable. Cuando Rachel se dio cuenta de que el tribunal no se pondría de su lado, cambió de táctica. Comenzó una histeria justo en la sala. Se levantó, comenzó a gritar, acusándome de que yo y solo yo destruí todo, y que sigo arruinando, no solo nuestro matrimonio, sino también las vidas de nuestros hijos, y que no le doy a todos nosotros una segunda oportunidad. Incluso el juez tuvo que llamarle la atención. Mi abogado se mantuvo tranquilo, y yo guardé silencio. No necesitaba gritar, ya que todo ya estaba dicho y todo era evidente. En el día final, después de que se emitió el fallo, cuando el tribunal decidió dividir los bienes y estableció el horario de visitas con los niños, Rachel simplemente se sentó en el banco y rompió a llorar. Probablemente en ese momento se dio cuenta de que todo era real, y de que había perdido, y de que ya no soy su juguete. La casa de campo se pone a la venta. Los fondos se dividen por igual. La custodia de los niños se distribuyó por semanas. Una pensión alimenticia justa para nuestros hijos, para que tengan todo lo necesario mientras estén con su madre. La casa debía dividirse por igual, pero decidí dejarla para nuestros angelitos. Mi mitad de la casa se distribuye equitativamente entre nuestros hijos. Para cuando cumplan 18 años, cada uno de ellos tendrá una parte igual del 25%, y si lo desean, podrán venderla y pagarse la universidad. Al salir de la sala del tribunal, Rachel me llamó un esposo inútil y alguien que no pudo actuar como un hombre y mantener a la familia unida. Me di la vuelta y solo susurré que ella es una infiel. El divorcio no es un punto final. No es el momento en que firmas los documentos y todo termina. No, el divorcio es un largo y viscoso proceso de separación, de los recuerdos, de los hábitos, del olor de su champú en el baño y de los sonidos de los pasos de los niños en la vieja casa. Es una lucha por tu propio aliento, cuando todavía te sientes atraído hacia atrás, hacia donde te traicionaron. Después de la decisión del tribunal, me fui por un tiempo a casa de mi hermano, en otro distrito. Simplemente necesitaba escapar. El aire en nuestra casa se había vuelto extremadamente tóxico. Todo allí me recordaba a ella, y era insoportable. Alquilé un pequeño apartamento más cerca del centro, pero con 2 dormitorios para nuestros hijos. Aunque la custodia era compartida, sentía que realmente
los veía muy poco. Las primeras semanas fueron difíciles, especialmente cuando llegaba el silencio, cuando te sentabas solo en la cocina, mirabas la pantalla del televisor apagado y te dabas cuenta de que ni siquiera podías recordar el sabor de la comida. Simplemente comías mecánicamente para no derrumbarte. Rachel a veces aparecía, a veces desaparecía. Al principio intentaba mantener el contacto, pero no con los niños, no. Ella intentaba mantener el contacto conmigo. Me enviaba fotos, videos de sus paseos, escribía que me extrañaba, que había cometido un error y que no podía estar sin mí. Yo no respondía. Veía cuánto deseaba recuperar todo, pero no porque me amara, sino porque había perdido. No sabía cómo vivir sola. Me enteré de que un par de semanas después del divorcio, Tom se mudó con ella. No me sorprendió, pero tampoco sentí nada, ni dolor ni enojo, solo una extraña y pesada sensación, como si estuvieras viendo una película en la que antes eras el protagonista y ahora solo observas desde el público. Los primeros meses, todo era extremadamente hermoso para ellos. Fotos en Instagram, paseos juntos, desayunos compartidos. Solo que yo conocía a mis hijos. Veía que en esas fotos tenían sonrisas falsas. Jugaban a ser una familia feliz, pero todo era falso. Especialmente la mayor, Lily. Ella lo sentía todo. Ella no era tonta. Adopté la costumbre de recoger a los niños cada viernes por la noche. Veíamos películas, Pepe Pew, preparábamos pizza, paseábamos por las noches en el parque. Comenzaba todo de nuevo, sin la familia que había construido, pero con aquellos a quienes realmente amaba. 6 meses después, volví a ver a Rachel en el tribunal. Esta vez ella quería cambiar el horario de custodia, porque le resultaba extremadamente incómodo. Decía que mi nueva rutina de vida y ahora ella quiere cambiarlo todo. También vi cómo había cambiado. Se había vuelto cansada, irritada. Tom no estaba manejando bien la situación. Discutían. Varias veces los niños contaron que escucharon cómo él les gritaba. Fue entonces cuando planteé la cuestión de una posible amenaza. Pero el tribunal se negó a revisar la custodia y dejó todo como estaba. Aproximadamente 8 meses después del divorcio, me enteré de que Tom dejó a Rachel. Simplemente recogió sus cosas y se fue. Su exesposa solicitó la pensión alimenticia, utilizando los materiales que yo le había entregado alguna vez. ¿Ironía? ¿Preguntarás? No, solo las consecuencias de la vida. Rachel intentó volver a ponerse en contacto. Escribía que me extrañaba, que se sentía mal, que no estaba en sus cabales. Incluso decía que estábamos destinados a vivir juntos toda la vida. No respondí a eso, no reaccioné. Simplemente, por dentro todo ya había muerto. No me amargué. No me amargué ni siquiera cuando Lily, en una de las citas, mencionó accidentalmente que mamá lloraba por las noches. Simplemente lo dejé ir. Ahora ha pasado más de un año. No tengo una nueva mujer. No tengo un gran amor. Pero me tengo a mí mismo. Y tengo a mis hijos. Y sonrío, sinceramente, como nunca antes. Miro al sol de otra manera. Y ya no vivo en la sombra. A veces sueño con aquellos fines de semana, en la casa de campo, donde la vi con Tom, donde sentí que todo se derrumbaba. Pero ahora son solo sueños, solo un recordatorio de dónde salí, quién fui, quién soy ahora. Sobreviví y ahora soy libre. Podré superar la soledad junto con mis hijos. Somos una familia, aunque ya
No completa, pero una familia. Muchas gracias por ver nuestro video hasta el final. Suscríbanse, denle me gusta. También pueden ver nuestros videos anteriores en el canal. Y les deseo a todos un buen día. Hasta pronto.